Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra volver a mirarles. Parece que fue ayer que nos acabamos de mirar. Parece que fue ayer que terminaron de ver la última grabación de Introducción al Antiguo Testamento y ahora, bueno, nuevamente tienen que empezar a mirar esta nueva cursada que con la gracia de Dios estamos por iniciar. Creo que es una bendición el poder tener este tiempo, ¿no? Un tiempo en el que podemos seguir aprendiendo del texto sagrado. Y para mí es un placer poder estar con ustedes, aprender, aprendiendo con ustedes de la palabra de Dios. Y bueno, ahora resta meternos o sumergirnos en el Nuevo Testamento. ¿Vieron ustedes algunas clases que tuvimos respecto de cómo para entender el Nuevo Testamento sí o sí necesitamos tener una visión de lo que significa el Antiguo Testamento? Porque es la continuación, es algo complementario. Y en ese sentido, bueno, reviste importancia capital el hecho de seguir considerando el Nuevo Testamento como la continuación, confirmación, consolidación de las ideas, de los conceptos y de la esperanza mesiánica que se venía trayendo desde el Antiguo Testamento. Así que bueno, pues antes de iniciar, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición para esta cursada y que Dios nos ayude. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos infinitamente, Señor, tu misericordia. Gracias por permitirnos estar juntos en este tiempo de aprendizaje. Señor, ayúdanos, danos de tu espíritu, fortalece nuestra mente y nuestro corazón y permite, Padre, que hoy lo que vamos a aprender en esta nueva materia pueda, Señor, también ayudarnos a seguir amando, honrando y respetando tu santa y tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores de tu palabra, no solamente aprender conceptos de tu palabra, sino ser también hacedores de tu palabra y que tu palabra nos transforme, Señor, porque de nada serviría probar esta materia y todo el seminario si nuestro corazón no sigue siendo transformado por la acción de tu Espíritu Santo. Señor, transfórmanos a la luz de tu bendita palabra. Haznos mejores cada día. Permite que Jesús siga resplandeciendo en nosotros. Ponemos en tus manos nuestra vida pidiendo tu santa bendición para los alumnos que van a tomar esta cursada. Para mí, Señor, guíame, bendíceme, pon palabras en mi boca, Señor, para que seas tú quien esté hablando. Padre bondadoso, en tus manos nos encomendamos, dándote gracias por todas tus ricas y hermosas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, antes de entrar a la materia, vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que no les gusta, sé que muchos me odian por esto, pero qué sé yo, hermanos. Recuerden que el mandamiento del amor es el perdón. Así que vamos a hacer un cuestionario para ver qué tanto sabemos del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Recuerdan cómo les fue en el Antiguo Testamento? Sí, todos sacaron 10, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a hacer este jueguito. Así que tomen papel y lápiz y vamos viendo cuántos aciertos tenemos, ¿ok? Por favor, ni se preocupen por saberlo todo, ¿no? Pero esto nos va a dar como una idea, más o menos de cómo podríamos estar en el conocimiento de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Así es que con un papelito, acuérdense, eh, traten de no ir de ti, Marí, de Dopingüe, acá como es, de ti, totó, tatá, ¿no? Eso, ¿no? Lo que ustedes crean, marquen y ya, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a dar a nosotros el mejor resultado de saber qué tan certero tenemos el conocimiento del Nuevo Testamento. Así es que, bueno, voy a compartir la pantalla y vamos viendo las preguntas. Eh, Aquí está. Un segundito. Bueno, no sé, ya no me acuerdo cuántas preguntas son, pero no son tantas.
Muy bien, ahí están viendo, yo no es cierto, la pantalla. Muy bien, vamos. Recuerden, tienen 5 segundos para contestar. Después de los 5 segundos, bueno, que Dios les ayude. Ajá. Vamos con la primera pregunta. Pregunta número 1. ¿En qué libro se encuentra la parábola del hijo pródigo? Inciso A, Lucas. Inciso B, Mateo. Inciso C, Juan. Inciso D, Marcos. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la respuesta correcta es, ¿alguien me quiere decir? Lucas. Muy bien. Lucas. Lucas. El Evangelio de Lucas es donde se encuentra la parábola del hijo pródigo. La encontramos en el capítulo 15, versículos del 11 al 32. ¿Vieron? Refacilita las preguntas. ¿Sí? Tenemos una de una todos. Pregunta número 2. ¿En qué libro se mencionan los dones del Espíritu Santo? Inciso A, Hechos. Inciso B, Primera a los Corintios. Inciso C, Segunda Carta a los Corintios. Inciso D, Gálatas. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es... Gálatas. ¿Cómo? Sí. Gálatas. Sí. C, Segunda a los Corintios. Unos dicen Segunda a los Corintios, otros dicen Gálatas. Y la respuesta correcta es Primera a los Corintios, hermanos. Ay, sabía que... Encontramos los dones del Espíritu Santo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Igual estaban cerquita todos. Bueno, no se pichen. Vamos adelante. Pregunta número 3. ¿En qué libro se menciona la armadura de Dios? Inciso A, Filipenses. Inciso C, Efesios. Inciso C, Colosenses. Inciso D, Romanos. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es re facilita. Efesios. Efesios. Muy bien, la respuesta correcta es la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al versículo 20. Encontramos, vístanse pues de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí viene toda la descripción de la armadura. Muy bien, aquí ya nos repusimos todos, ¿viste? Vamos, pregunta 4. ¿En qué libro se menciona el martirio de Esteban? Inciso A, Lucas. Inciso B, Juan. Inciso C, Apocalipsis. Inciso D, Hechos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es... Hechos. Muy bien, ahí vieron, ahí no nos complicamos. La respuesta correcta está en Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 60, el primer mártir que tiene la iglesia cristiana, ¿no? En la persona de Esteban. Y ustedes saben que el relato, como lo arma Lucas, tiene un paralelismo muy importante respecto del martirio de Jesús, de su crucifixión. Los dejo ahí para picando, porque los dos relatos tienen similitudes muy interesantes que tienen que ver con el Señor Jesús. ¿Ah? Así que Esteban no es alguien, o el relato del martirio de Esteban no es alguien de que, bueno, lo mataron y demás. No, no, tiene una intención teológica el relato de Esteban en función del relato de la muerte, crucifixión de Jesús. Muy bien. Pregunta 5. Pastor, yo creo que está mal lo de Hechos, porque si no me equivoco en el capítulo 7 de Hechos, habla de Puse 10, ¿verdad? Esteban. Gracias, hermano mío. A ver, pará. Sí, Vamos a mirar. Sí, porque el capítulo 10 es de Pedro y de Cornelio. Y lo que es de Esteban está en el capítulo 7. Tenés toda la razón del mundo, voy a corregir, gracias, ¿vieron?
Tiene un punto extra, Francisco. Bien. Pregunta 5. ¿En qué libro se enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz? Inciso A, Primera Timoteo. Incisos B, Tito. Inciso C, Romanos. Inciso D, Hebreos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. La respuesta correcta es, hermanos, A. Timoteo. Timoteo. No, no. La respuesta correcta es Hebreos. Y espero que esté bien mi cita, por si no voy a tener que reprobar yo. Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice, solo para confirmar, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de... 12, yo estoy leyendo el 2, para 4:12. Ya me había espantado, dije, ¿será que le erré también? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, etc. Así es que la respuesta correcta es Hebreos. Pregunta 5. Pregunta 6, perdón. ¿Quién dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Pedro. Inciso B, Pablo. Inciso C, Esteban. Inciso D, Juan. 5 segundazos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta correcta es, Esteban. claro, Esteban. Y ahí está bien ya la cita, Hechos capítulo 7, versículo 59. Pregunta 7. ¿Quién dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas? ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Abraham. Inciso B, Santiago. Inciso C, Pablo. Inciso D, Jesús. 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es re facilita. ¿Quién dijo? ¿Cuál es la respuesta correcta? La D, San Mateo 12:35. Muy bien, el Señor Jesús en Mateo 12:35. Perfecto, ¿vieron? No estaba tan difícil la pregunta. Pregunta 8. ¿Quién dijo? Y hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Judas. Inciso B, Juan. Inciso C, Marcos. Inciso D, Mateo. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es... ¿Es? Juan, cuando cierra el libro Muy Ah, sí. bien. del Juan, Evangelio sí. según San Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 25, que representa el final antes del epílogo, ¿no? Que aparece, el epílogo de Juan es más petrino, porque tiene que ver, el último capítulo tiene que ver mucho con Pedro, pero el Evangelio de Juan cierra prácticamente con estas palabras. Pregunta 9. ¿Quién dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel? ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Natanael. Inciso B, Andrés. Inciso C, Bartolomé. Inciso D, Felipe. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la respuesta correcta, hermanos, es... Felipe. Felipe. Vamos a mirar. Natanael, hermanos. Natanael fue quien dijo estas palabras que se encuentran consagradas en el capítulo 1, versículo 49 del Evangelio de Juan. Pregunta 10. ¿Quién predicó el Evangelio en la ciudad de Samaria?
Inciso A, Felipe. Inciso B, Bernabé. Inciso C, Esteban. Inciso D, Marcos. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4 y 5. Felipe. ¿Quién fue? Con el eunuco. La respuesta correcta es... Me tiro por Felipe, pero no estoy seguro. Sí, la respuesta correcta es Felipe, hermanos. Recuerden que Felipe, uno de los 7 diáconos, es llevado a Samaria para predicar allá. Bueno, pregunta 11. ¿A qué iglesia del Nuevo Testamento pertenecía Onésimo? Inciso A, Galacia. Inciso B, Tesalónica. Inciso C, Corinto. Inciso D, Colosas. 5 segundos, hermanos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es... Algunos de ustedes dirán, primero dígame quién es Onésimo. Y ya después le digo a qué iglesia iba. ¿Alguien se anima a dar la respuesta? Yo Colosas, pero no tengo mucha seguridad. Sí, es la iglesia de Colosas. Se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 9. Que dice... Con Onésimo, amado y fiel del hermano, que es uno de vosotros. Está en Colosenses 4:9. Pregunta 12. ¿De qué ciudad eran los discípulos de Jesús? Felipe, Andrés y Pedro. Inciso A, Capernaum. Inciso B, Betania. Inciso C, Nazaret. Inciso D, Betsaida. 5 segundos, hermanos, para responder de dónde eran Felipe, Andrés y Pedro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la respuesta correcta es... A ver, alguien escribió en el chat. Vamos a ver. C, dice Tati. Y la C es Nazaret. No, no, no. Eran de Capernaum, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, Francisco, si vos no te equivocas. La respuesta correcta eran de Betsaida. Y aparece en Juan capítulo 1, versículo 44. Que dice... ¿No eran de Galilea? Y Felipe ¿O era Galilea era una provincia? Galilea era la provincia, pero ellos eran de Betsaida. Sí, 44, primera Juan dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Pero eran de Betsaida. Muy bien. Bueno, acá vamos 12 de 12, ¿no? Bueno, ponele 11 de 12, una mal que tuvimos al principio. Bueno, siguiente pregunta. Los que están viendo la grabación, hagan el mismo ejercicio, ¿eh? Y mándenme sus respuestas. No se queden ahí solamente pensando que nosotros no sabemos. Pregunta 13. ¿Quién fue el destinatario de la tercera carta que escribió el apóstol Juan? ¿A quién se le dirigió la carta, la tercera carta? A Demetrio, inciso A, inciso B a Onésimo, inciso C a Filemón, inciso D a Gallo. 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es re facilita. ¿A quién? Porque es una carta muy chiquitita. A Onésimo. ¿A Onésimo? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Gallo? ¿Cómo les gusta el gallo? ¿Que cante bien o que cante mal? Gallo, hermanos. Gallo. Gallo fue el Ah, destinatario sí. a quien se escribe la tercera carta de Juan. Muy bien. Pregunta 14. ¿Quién dijo?
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Quién dijo estas palabras? Inciso A, Judas. Inciso B, Juan. Inciso C, Pedro. Inciso D, Pablo. 5 segundos, hermanos. Pablo. Pablo. A ver, aquí hay otra respuesta en el chat. Vamos a mirar. B dice Tati y la B es Juan. No, ninguna de esas. Ya nada más les quedan dos, o Judas o Pedro. La respuesta correcta, hermanos, es Pedro. Pedro dice estas palabras en el capítulo 3, versículo 15 de su primera carta. Estad siempre preparados. Es un texto que utilizamos mucho en la clase de apologética, ¿no? Es la base de la clase de apologética, para tener respuestas ante aquello que atenta contra la fe cristiana. Así que bueno, pero fue Pedro quien lo dijo. Pregunta 15. ¿Quién dijo? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Inciso A, Felipe. Inciso B, Pedro. Inciso C, Pablo. Inciso D, Jesús. 5 segundos para responder, hermanos. 1, 2, 3, 5. ¿Quién? Pedro o Pablo. Esas respuestas me encantan. Porque bueno, si no es uno, es otro. Pedro o Pablo. Tati dice que Jesús. ¿Alguien más? Pero hermanos, este es un pasaje muy clásico que siempre ponemos, siempre los directores dicen cuando recogen las ofrendas. No, hermanos, fue Pablo quien lo dijo. Pablo dijo esto en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Pregunta 16. ¿En qué lugar el apóstol Pablo fue mordido por una víbora? A lo mejor algunos de ustedes ni siquiera se habían enterado que lo habían mordido una yarará. ¿En qué lugar? A, Grecia. B, Creta. C, Chipre. D, Malta. ¿En qué lugar fue mordido el apóstol Pablo por una víbora? 5 segundos para responder. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es... En la isla de Malta, después del capítulo 25 de Hechos, si no me equivoco. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, efectivamente es en la isla de Malta, Hechos 28, versículo 3, uno de los grandes naufragios que tuvo el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Pregunta 17. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tierra después de haber resucitado? Inciso A, 7 días. Inciso B, 20 días. Inciso C, 40 días. Inciso C, D, 60 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tierra después de que resucitó? Muy bien, aquí hay una respuesta en el chat. Y como ya pasaron los 5 segundos, Tati dice que es Sí. la A, 7 días. Manuel dice que C, 40 días. ¿Quién da más, hermano? Sí, yo también coincido, 40 días. 40 días, dice Francisco. ¿Alguien más? La respuesta correcta son 40 días, que lo dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 3. Pregunta 18. ¿En qué ciudad los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez? Inciso A, Jerusalén. Inciso B, Roma. Inciso C, Berea. Inciso D, Antioquía. ¿En qué ciudad los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez? Antioquía. De Muy bien, muy bien. La respuesta correcta es Antioquía, según lo Antioquía. relata Hechos 11:26. Muy bien. Vamos terminando bien las preguntas. 19. ¿En qué libro se menciona el derramamiento del Espíritu Santo? Inciso A, Lucas. Inciso B, Hechos. Inciso C, Marcos. O inciso D, Romanos. 5 segundos.
Y la respuesta correcta es, Hechos Hechos. 2. B. muy bien, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y finalmente, la última pregunta. ¿En qué libro el apóstol Pablo nos enseña sobre el contentamiento? Inciso A, Filemón. Inciso B, Hebreos. Inciso C, Colosenses. Inciso D, Filipenses. 5 segundos, hermanos, y con esto cerramos nuestra ronda de preguntas para ver cuántas de estas 20 pudimos conocer. La respuesta correcta es, Me arriesgo. C. Colosenses. ok, hay un dicho que dice, el que no arriesga, no gana. Sí, pero resulta que no. La respuesta correcta es Filipenses, en el capítulo 4, versículo 11, que dice de la siguiente manera. Es un pasaje muy lindo que al menos yo lo tengo subrayado en mi Biblia, porque es muy lindo. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y de ahí luego viene todo lo que dice y termina con el famoso pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, hermanos, pues, ¿cómo estuvimos? ¿Qué respuestas están? A ver, yo quiero ver. Yo estuve con 16 correctas y 4 incorrectas. Ah, bueno, Francisco va a invitar el asado. Sí. Yo tengo 10 correctas y las demás incorrectas, obviamente. Ok, Yo tengo Marianela, 9 correctas. 9, muy bien. Tati. Yo lavo los platos. Qué aparata. No, Liliana, ¿cuántos? No escribí porque estoy amasando, Ah, pero estoy cocinando, sí. Pero son las que dije, no sé cuántas eran. 1,5, porque dije 2 respuestas juntas. 1:30. Bueno, no sé si mi suegra esté allí también para decirnos cuántas pudo alcanzar a contestar. Pero bueno, lindo Yo ejercicio. diría que estudiemos. Como dijo un filósofo, yo solo sé que no sé Que no nada. sé nada, sí, es así, es así. Ni para picharse, porque bueno. eso se refleja en mí, Marianela. Muy bien. Bueno, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de estudiar la materia. Bien, vamos a entrar entonces a nuestro primer tema de la materia y vamos a tener los aspectos introductorios en esta primera clase de el Nuevo Testamento. Miren, el Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, no bajó del cielo. Es decir, que no hubo en algún momento un letrero que dijo, pasen a la librería más cercana y puede comprar su Nuevo Testamento porque ya está disponible. No nos cayó del cielo el Nuevo Testamento. Los 27 libros que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, tuvieron su propia impronta de formación. Y entonces, estos libros, 27 que nosotros consideramos como canónicos, pertenecieron a una impronta, a un momento histórico concreto. Y entonces, para entender lo que se escribe en el Nuevo Testamento, tenemos que entender su contexto histórico. ¿En qué momento se escribieron? ¿No? ¿Y cuáles eran las circunstancias de su escritura? Así que bueno, vamos a entrar a estos aspectos históricos que son muy interesantes para entender cómo esta literatura termina siendo parte de la fe de las primeras comunidades cristianas. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo viene, nace, crece, inicia su ministerio, comienza su mensaje, muere crucificado, resucita, asciende al cielo,
Los discípulos empiezan su obra misionera en todo, en Jerusalén principalmente, pues hasta ese momento no existe el Nuevo Testamento. No hay. Lo único que Jesús conoció, lo único que los discípulos conocieron, fueron las escrituras antiguas, el Antiguo Testamento, lo que nosotros le hemos llamado. Así que en ese sentido, el Nuevo Testamento reviste una vital importancia en función de su propia evolución, de cómo fue armado, cómo fue constituido, cómo fue editado, cómo fue recopilado, cómo llegó a conformarse un canon. Ya más o menos esto lo vimos cuando cursamos la materia de la historia de la Biblia y sus traducciones, pero es muy importante ahora ubicarnos en este contexto. Bien, como aspectos introductorios para ir sumergiéndonos de a poquito en esta literatura que a veces uno pensaría, bueno, parece ser que el Nuevo Testamento es más fácil de entender. No les pincho el globo, pero no es tan así. No es tan así. El Nuevo Testamento, aunque su periodo de tiempo que nos habla, que son, no sé, pongámosle 7 décadas aproximadamente, que dura su escritura, que dura su composición, su formación, pues tiene sus propios desafíos. No es tan fácil de entenderlo, ¿ok? Así que bueno, vamos sumergiéndonos un poquitito. Y lo primero que tendríamos que decir es que el Nuevo Testamento, en esencia, se va a referir al nacimiento de una nueva comunidad histórica. Esta nueva comunidad histórica, en algún momento, va a estar a la par de la figura del pueblo de Israel, que históricamente, como nos lo plantea el Antiguo Testamento, viene siendo, de forma de la tradición bíblica y la tradición de los rabinos, el pueblo elegido de Dios. O sea, Dios eligió a Israel como pueblo, ¿no? Como su nación. Pero entonces, el Nuevo Testamento lo que nos va a mencionar es el nacimiento de una institución que, insisto, al inicio de al comienzo de sus orígenes, trabajan de manera paralela, ¿no? Pero después van a terminar confrontándose, van a terminar peleándose. Y entonces, el judaísmo y su cosmovisión de ser el pueblo elegido de Dios caminará por un camino diferente, y la iglesia cristiana tomará un rumbo totalmente diferente. Y esto lo vemos básicamente en la postura que Pablo tuvo para predicar a los gentiles. Entonces, el Nuevo Testamento nos va a hablar de la composición de lo que se le conocerá como la iglesia cristiana. Iglesia cristiana de la cual nosotros somos parte. Nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel, al menos no el histórico. Pablo dirá que somos del Israel espiritual. Pero, insisto, llegará un momento en donde estas dos instituciones, tanto el judaísmo como el cristianismo, terminarán peleándose y separándose, que hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Y entonces, esta iglesia cristiana surge no como un grupo fuerte, poderoso, no es un grupo ligado al poder, no es un grupo que está ligado al imperio. Más bien, la iglesia cristiana en sus inicios, hermanos, comienza con un insignificante grupo del judaísmo, porque era lo único que existía. Jesús fue judío, los discípulos fueron judíos y los primeros cristianos fueron judíos. Aún el mismo apóstol Pablo es judío de la diáspora. Así que cuando se inicia todo esto, inicia dentro de las fronteras de Tierra Santa, diríamos, dentro de Jerusalén, que ese es el primer estadio en donde el evangelio va a llegar, ¿no? Con la predicación de Pedro. Pero este grupo, que es un puñado de pescadores, de publicanos, de mujeres, es muy importante notar el papel de las mujeres en la constitución de las primeras comunidades cristianas.
No tardó mucho tiempo, hermanos, fue un par de décadas cuando se empieza a mostrar como católica, una iglesia católica. Siempre nosotros hemos tenido renuencia al catolicismo porque lo ligamos con la iglesia imperial, ¿no es cierto? Pero yo siempre he dicho que desafortunadamente, porque a veces la iglesia o la teología católica se ha adjudicado algunos términos que no son de ellos, son términos bíblicos, y si son términos bíblicos, pues le pertenece a todos, ¿no? Nosotros como iglesia ya hemos tenido y tengamos un rechazo al respecto. Y eso significa que, por ejemplo, la palabra obispo no es una palabra ligada al catolicismo, es una palabra totalmente bíblica. Así es que nosotros le hemos puesto sobrevedores, ¿no? Como el que vigila, como el que está supervisando, ¿no? Esa es como la raíz griega de supervisor, de sobrevedor, perdón. Pero si le llamáramos obispos, pues no tendríamos ningún problema porque es un término bíblico. Lo mismo sucede con el término católico. En algún momento les decía, ¿no?, que nosotros somos iglesia católico-apostólica, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sentido católico es porque la función, el mensaje que tiene este primer grupo que conforma la iglesia cristiana se abre al mundo y empieza a conquistar todo el Asia Menor, principalmente los viajes misioneros de Pablo. Por eso es católico. Lo católico significa lo universal, la totalidad. Y nuestro mensaje es universal, nuestro mensaje es católico. Nuestro mensaje se difunde en todo el mundo. ¿Por qué es apostólico? Porque nuestra fe descansa en la fe de los apóstoles, en la enseñanza apostólica. Por eso somos una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque los grandes apóstoles, los primeros que fueron discípulos y después se les da el carácter de apóstol, fueron los que difundieron la fe del Maestro, del Señor Jesús. Porque ellos vivieron con el Señor, escucharon sus palabras y las difundieron por todo donde anduvieron. Entonces, la iglesia de hoy sigue siendo una iglesia católica y universal, católica y apostólica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el credo católico dice que ellos son la iglesia católica apostólica romana. Esa es la diferencia. Nosotros no somos romanos, eso sí, ¿no? Pero vamos a ver cómo el Nuevo Testamento nos abre a este panorama de salvación universal. Y entonces lo que empezó como un movimiento de un puñado de personas, ¿no?, termina siendo un movimiento que pone en peligro al Imperio Romano, que lo pone, que es una seria amenaza. Entonces los judíos, como no querían a la iglesia, a los cristianos, a la iglesia cristiana, se alían con el imperio para atacar a los cristianos y entonces la persecución viene sobre los cristianos. Así que en el espacio de una generación, porque, insisto, hermanos, estamos hablando de 70 años. El Señor Jesús, la fecha que se plantea, las fechas son muy variables, pero el año 30 es donde termina el ministerio de Jesús, hasta el año 100 que dicen que se escribió el último libro de la Biblia. Algunos lo estiran hasta el 110, otros hasta el 115, ya el siglo segundo, pero es una generación realmente. Bueno, en el espacio de esta generación era ya la iglesia cristiana lo suficientemente fuerte en todo el Imperio Romano, principalmente en la capital. La metrópoli del Imperio Mundial para llamar sobre sí la inoportuna atención del gobierno. Baste leer, hermanos, la gran epístola del apóstol Pablo a los romanos, dirigida a la iglesia en Roma, para darnos cuenta que para esas fechas que se escribe la carta a los romanos antes del año 50, la iglesia era una iglesia fuerte. Por eso una de las cartas más importantes de Pablo es a la iglesia de Roma. Entonces ya podemos mirar para estas fechas, hermanos, en el año 40, 50, 60, 70 principalmente, que ya el movimiento de la iglesia cristiana está teniendo un avance vertiginoso.
que eso provocó que Roma se diera cuenta que el movimiento cristiano iba o representaba una amenaza para el imperio. Y por eso las grandes persecuciones que se desatan en función de. En 2 siglos había llegado a ser una vasta corporación internacional. Ya para el siglo II, hermanos, ya la iglesia cristiana ha avanzado más allá de los viajes misioneros de Pablo, porque Pablo muere en el 54, 56, al igual que Pedro, ¿no? Y ahí la obra continúa. Ahora vienen los discípulos de estos grandes apóstoles, ¿no es cierto? Así que en el siglo II podemos notar que ya la iglesia se convierte en una institución de mucha fuerza. Ojo, todavía no ligada al imperio, porque el imperio romano, hablando de eso, ¿no? No estaba ligada al imperio romano, por eso que, si bien es cierto, después Roma le baja un poco el ánimo al tema de las persecuciones ya para el siglo II, es porque Roma empieza en una crisis de decadencia. Roma ya empieza a sentir los efectos de ya no ser el imperio poderoso que existía. Entonces empieza a tener sus propios problemas, pero la iglesia cristiana aprovecha esa oportunidad que le da el imperio romano y sigue creciendo. Por eso significaba un reto para el imperio y en los primeros años intenta destruirla, pero tuvo que reconocer que no podía. Fíjense algo bien interesante, hermanos. A veces las grandes potencias, cuando quieren acallar la fe de alguien, terminan queriendo matar o destruir o socavar a las personas, ¿no es cierto?, para acabar el movimiento. Pero lo que sucedió en la fe cristiana es que entre más se regaba la sangre de los mártires, más la gente creía en el resucitado, más la gente que se convertía a Cristo. Así que no había mucho que hacer al respecto, porque finalmente iba a terminar el Imperio Romano reconociendo que el cristianismo le rebasó por la fuerza que tenía, movido por el Espíritu Santo. Así que en poco más de 3 siglos el imperio fue absorbido en la cristiandad, que serviría de estructura a la civilización medieval. Esto, hermanos, ya aquí es donde se da la iglesia imperial. Entonces, ahora, siglo III, ¿no? Encontramos básicamente que siglo III, siglo IV, encontramos que ahora la iglesia, los líderes de la iglesia para esos siglos, se empiezan a acomodar en las poltronas del poder. Ya empieza a haber una unión, una fusión de los aspectos religiosos con el imperio, con la política. Y es allí donde surge la iglesia imperial que ahora nosotros conocemos como la iglesia católica. Y esta iglesia católica que se va a fundar principalmente en Roma, no en Oriente, sino en Occidente, la iglesia va a tomar un papel muy importante, la iglesia católica, ya imperial para esos siglos. Esta iglesia, esta teología, que nosotros conocemos como la teología católica, va a empezar a desarrollar fuertes instituciones dentro de su estructura que nos va a llevar a la edad del oscurantismo, que se le conoce como la Edad Media, en donde la iglesia católica tendrá un papel fundamental de persecución, surge la Santa Inquisición, surge la persecución de aquellos que estaban en contra de la teología católica, etcétera, etcétera. Así que, al igual que muchos movimientos, el cristianismo presenta en su historia primitiva 3 etapas sucesivas. La primera es la etapa de la expansión, la segunda es la etapa del conflicto y la tercera etapa es la etapa de la consolidación. Estas 3 etapas, hermanos, vemos que sucede lo mismo en el cristianismo, que estos movimientos, queridos hermanos, van a influir muchísimo para que se conforme el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento
los 27 libros que nosotros consideramos, están inmersos dentro de estos movimientos históricos, principalmente en la expansión, en el conflicto y en la consolidación. Conocer estos momentos históricos nos lleva a nosotros a poder entender con profunda claridad por qué los escritos hablan como hablan, por qué el autor sagrado menciona cosas, ¿no es cierto?, que si nosotros pasamos por alto estos momentos históricos, vamos a errar en la interpretación. Así que los escritos del Nuevo Testamento se relacionan naturalmente con estas tres etapas, que pueden servirnos como un esquema cronológico aproximado de cómo cualquier movimiento, cualquier proyecto que uno tiene, piensa a crecer, hay conflicto, hay problemas para su consolidación, pero finalmente se consolida. Y entonces vamos a ir viendo, en la medida que avancemos en la cursada, cómo los mismos textos sagrados nos hablan de estas etapas. Nos hablan de estas etapas. Bien, vayamos al primer elemento, que es la etapa de la expansión. En este cuadro que está aquí en la pantalla, vemos claramente, hermanos, cómo el Evangelio empieza a ir por toda el Asia Menor, empieza en Tierra Santa, Jerusalén, aquí donde está mi mouse, empieza a recorrer todo lo que es el norte de Egipto, el norte de Egipto. Aquí está el Asia Menor, ¿no? Lo que es Grecia, lo que son las iglesias del Apocalipsis, se sitúan en este circulito que estoy dando con mi mouse. El Evangelio llega a Roma, aquí, donde está la famosa botita. Y por algunas inferencias, parece ser, no hay seguridad de que el apóstol Pablo finalmente llega a la península ibérica, que es España, ¿no?, para anunciar el Evangelio. Y este evangelio sigue hacia el norte y llega hasta Inglaterra, lo que ahora se conoce como Inglaterra. Así que es una etapa en estos años donde de manera exponencial el evangelio crece muchísimo. Así que la primera etapa comienza poco tiempo después de la muerte del Señor Jesucristo en Jerusalén. El Señor Jesús muere bajo el reinado de Tiberio y esta expansión dura aproximadamente, en relativa calma, diríamos, 30 años o 3 décadas, ¿no? Esta relativa calma produce o permite que la iglesia crezca con toda la intención del mundo de crecer. Gracias en cierto momento, porque bueno, Roma no sospecha que este movimiento iba a crecer tan grande, y entonces el cristianismo aprovecha todos los medios de comunicación que el Imperio Romano había establecido dentro de su territorio, pues para anunciar el evangelio. Así que esta etapa inicia cuando el Señor Jesús muere. Insisto, Jesús no funda una iglesia como tal, ¿no? Más bien, la fe en Él es lo que funda la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo el Señor. O sea, la iglesia se funda en la fe de Jesús. O sea, Jesús no vino a fundar una iglesia. Fue la fe en Él lo que permite que los primeros cristianos proclamen entre todo el Imperio Romano el mensaje del resucitado, ¿no? Y esto va a ser fundamental para su expansión. En el espacio de una sola generación, como planteamos, las comunidades cristianas se habían establecido ya en la mayoría de las provincias orientales del Imperio Romano, llegando por occidente hasta Italia, como ya les mencioné. Un logro notable para una sociedad que había comenzado con un puñado de gente humilde procedente de las pequeñas ciudades de un insignificante estado indígena o nativo, o como querramos llamarlo, porque pues Jerusalén, aunque era una ciudad grande, ¿no?, las comunidades que lo rodeaban, Galilea principalmente, aunque eran ciudades importantes, no se comparaban con las grandes metrópolis
del Imperio Romano. Siempre los consideraban como provincianos, diríamos, ¿no? Así que para estas fechas, en estas 3 décadas, insisto, de relativa calma, pues encontramos que el Evangelio empieza a crecer en las provincias orientales y en el occidente, llegando incluso hasta España. Y no se puede creer que como un movimiento iniciado por, insisto, personas insignificantes, humildes, ¿no?, sin tanto poder económico, tuvieran la oportunidad de llegar tan lejos. La extensión geográfica que vemos en el mapa fue acompañada de un intenso desarrollo no menos notable. Es decir, durante aquellos pocos años, gracias a una reflexión valiente y creadora, se pusieron los cimientos del impresionante edificio de la teología y la filosofía cristiana que construirían las generaciones posteriores. ¿Por qué, hermanos? Porque empiezan ya a producirse, al menos en el 40 y algo, ¿no? 45 aproximadamente, que se empieza a escribir la primera carta que ahora nosotros conocemos como carta canónica, que es la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Y de ahí empiezan todas las cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo como de su propia autoría, ¿no? Hay cartas que se le atribuyen a Pablo, hay otras cartas que se le atribuyen a sus discípulos, pero fue en este tiempo de expansión donde tenemos la mayor parte de la literatura del Nuevo Testamento. Las 13 cartas que tenemos del apóstol Pablo se escriben en un periodo relativamente corto, ¿no? De 10 años aproximadamente. Poco más, poco menos, pero en un lapso de 10 años se consolida la teología, la comprensión. El texto sagrado, queridos alumnos, que se va a empezar a formar, no tiene que ver con Jesús, con su historia, con su nacimiento, con los pastores de Belén, no tiene que ver con la samaritana, no tiene que ver con el centurión, no tiene que ver con el niño yendo al templo. Realmente, hermanos, la teología cristiana no inicia con esos relatos. La teología cristiana, principalmente atribuida al apóstol Pablo, que es el primer escritor prolífico que empieza a sentar las bases del conocimiento, hablan del Cristo resucitado. Por eso es que a Pablo no le interesa la historia del nacimiento de Jesús, no le interesa cuando fue al templo, no le interesa Zacarías, Juan el Bautista. Para Pablo, principalmente, los primeros escritos cristianos tienen que ver con el Cristo resucitado. Así que Pablo no va a iniciar con todas estas historias de la vida de Jesús. Pablo lo que va a hacer es interpretar la persona de Jesús a partir de la resurrección, de su muerte y de su resurrección. Por eso es que Pablo no toca esos temas, ¿viste? No sé si ustedes se percataron, pero Pablo no toca esos temas. No le interesan las historias de la infancia ni del nacimiento de Jesús, sino que la teología cristiana que va a empezar en esta etapa de expansión tiene que ver básicamente con el tema de el Cristo glorificado. Cómo ahora el Cristo glorificado acompaña a la iglesia y como el Cristo resucitado demanda de cada uno de nosotros una nueva forma de vivir. Por eso las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias son cartas básicamente que tienen que ver con el comportamiento que los miembros de las iglesias están teniendo. Así que esto es muy interesante para poder entender, hermanos, cómo inicia la teología de esta iglesia cristiana, que insisto, en ese momento no teníamos canon, no había Biblia, no, lo único que ellos conocían era el Antiguo Testamento. Ya después vienen los evangelios. ¿Por qué? Porque es importante que lo que de la vida de Jesús no se pierda. Entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, para el 60 más o menos, el evangelio de Marcos.
Y entonces Marcos, allí ya empieza el género de los evangelios y luego vendrá Mateo, vendrá Lucas, luego vendrá Mateo y al final vendrá Juan. Juan en el 90 aproximadamente. Para esas fechas ya la teología cristiana está centrada. Por eso entender a Juan, el evangelio de Juan, es tan difícil de entender porque ya para ese momento ya hay una teología establecida. Entonces, la vida de Jesús relatada en los evangelios van a ser a partir de esta interpretación que la iglesia cristiana ya tiene para esas fechas. Hermanos, por favor, hermanas, si tienen alguna duda, algo no queda claro, por favor, métanse a la clase, levanten la mano, abran su micrófono, pregunten, por favor. ¿Okay? Muy bien. Esta primera etapa, como dije, está representada por las epístolas paulinas. Un personaje, el más destacado entre los primeros misioneros y teólogos cristianos. Fíjense hoy, ¿no? Hay miles y miles de libros que tratan de interpretar el pensamiento paulino. Hay debates académicos, debates de eruditos profundamente acalorados que tienen que ver en tratar de entender la mentalidad de este hombre, ¿no? Algunos están a favor, tiene muchos críticos Pablo, muchos críticos, lo acusan de misógino, lo acusan de legalista, lo acusan de farisaico, lo acusan de haber sido un infiltrado para desvirtuar la fe. Hay realmente detractores muy fuertes y muy poderosos de la figura paulina. Pobre Pablo, yo creo que el día de la resurrección ni va a querer enterarse de cómo lo trajimos, lo subimos, lo bajamos, le inventamos un montón de cosas. Y hay muchos que están a favor de la figura de Pablo, como el apóstol de los gentiles, como el que Dios utilizó para llevar el evangelio a un montón de lugares. Pero sigues, como dijo Pedro, hay muchos de los escritos del apóstol Pablo que son difíciles de entender. Y que muchos, según Pedro, tuercen, ¿no? Imagínense ya. Sí. ¿Perdón? Permiso, pastor. Adelante. Sí, justo me hizo acordar de una pregunta que tengo con respecto al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Bueno, se dice mucho que los discípulos, bueno, después fueron apóstoles porque, bueno, estuvieron personalmente con Jesús, ¿no es cierto? Y si bien el apóstol Pablo era un contemporáneo, pero no se cruzó con Jesús, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo él finalmente se le acepta su apostolado? No es que esté dudando de él, ¿no es cierto? Pero sí digo, es como que hay una salvedad en esto, que bueno, y él finalmente defiende después su apostolado, que me parece correcto, ¿no es cierto? Pero es como que cuando se elige los reemplazantes de Judas, se tiene mucho cuidado que sean alguien que haya conocido al Señor y haya estado con él. Y en este caso con Pablo es diferente, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que de pronto me hace ruido. Sí, es una pregunta muy interesante, amigo mío, y es una pregunta que le persiguió al apóstol Pablo en todo su ministerio. Por eso, en muchas cartas, una de ellas, que es muy apasionante y que la vamos a mirar cuando lleguemos a epístolas paulinas, es la epístola a los Gálatas, ¿no? Gálatas es una epístola auténtica de Pablo, que no hay duda. Ningún erudito ahora dudaría que la carta de los Gálatas haya sido escrito por el apóstol Pablo. Entonces, históricamente, es una carta muy fidedigna, diríamos, ¿no? En este sentido. Y algo que a Pablo le acompañó muchísimo era el tema de que mucha gente no reconocía su apostolado. Y efectivamente, como bien decís, él no cubría los requisitos que se había establecido en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se elige a Matías como representante o como sucesor de Judas. Ellos dicen que estoy leyendo la parte de los requisitos.
que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, sea uno hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que el requisito era dos cosas. Una, haber estado con Jesús desde el inicio. Este dato ya a mí me causa mucha curiosidad, porque a veces cuando pensamos en los discípulos, pues solo pensamos en 12, pero hubo muchos más, con la capacidad y la categoría y la altura de ser parte de este grupo selecto, ¿no? Entonces, bueno, uno era que hayan estado con Jesús desde el bautismo de Juan, y lo otro que hayan sido testigos de la resurrección y de la ascensión. Bueno, estos dos requisitos que cubrieron dos personajes y que la suerte recayó en Matías, no los tenía Pablo, porque Pablo no conoció a Jesús. Es contemporáneo de Jesús, sí. Es contemporáneo de Jesús, pero no lo conoció, no se cruzaron, no hubo una charla. Pablo dice que después de que él recibe la visión cuando se va a Damasco, según lo que él reporta en su biografía en la epístola a los Gálatas, dice que él se va para su tierra, se va para el desierto de Arabia. Y después de eso, ¿no? Baja a Jerusalén y está 15 días con las columnas que en ese momento ya la iglesia tenía, que eran Pedro, Juan, Santiago, y platica con ellos. Seguramente ahí recién Pablo se entera de todo lo que Jesús era, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema? Primero, recuerden que uno de los grandes ataques que tuvo el mensaje paulino venía de los judíos. Y evidentemente, no, el judaísmo no reconocía, sembraba la cizaña, diríamos, entre los miembros de la iglesia y decían, él no es un verdadero apóstol porque no conoció al Señor, porque no estuvo con él, porque no fue presente en su resurrección. Ahora, si nosotros vemos Gálatas, ¿no es cierto? Es re interesante el tema. Si ustedes tienen su Biblia y quieren verlo, Gálatas, yo creo que ya me hace falta lentes, ahora ya mi Biblia es con letra tan chiquitita que ya no le hallo. Gálatas en el capítulo 1 dice de esta forma, capítulo 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este dato es muy importante porque aunque Pablo pasó 15 días con Pedro, con Santiago, con Juan, que eran las columnas de la iglesia, él reconoce que lo que él está predicando, pues no procede de ninguno de ellos. Entonces, si no procede de Pedro, Santiago, Juan, pues ¿de quién va a proceder? Versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este dato es muy importante, hermanos, porque el apóstol Pablo se va a escudar o se va a sustentar su apostolado ante sus detractores en la revelación que él tuvo. Revelación que no pertenece, queridos alumnos, al momento en que la luz lo enceguece, él ve a Jesús, ¿no? Porque esa revelación es muy corta, o sea, lo único que hay, según el relato que él mismo dice, que él ve al Señor Jesús, le hace dos preguntas, Pablo, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que haga? Y hay un pequeño diálogo entre Jesús y Pablo, ¿no? Yo soy Jesús, dura cosa dar cosas contra el aguijón, etcétera. El diálogo es muy pequeñito y por lo tanto no podríamos decir que en esa revelación que él tuvo, ¿no? O en esa visión que él tuvo, haya sido lo único que Pablo encontró. Más bien, estas revelaciones tienen que ver con el periodo en que él estuvo enceguecido hasta el momento en que él recibe la vista por parte de Ananías. En su oscuridad, Pablo recibió las revelaciones
que él después estará diciendo. Incluso hay revelaciones, según otro texto en sus cartas, que dice que él subió hasta el tercer cielo y que, bueno, difícilmente podría explicar lo que sucedió. Así que el apostolado de Pablo se sitúa en la revelación o que él tuvo de Jesucristo. Versículo 3 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Que esto era básicamente lo que sus detractores decían. Este es un renegado, el gran renegado de la fe. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuanto agradó a Dios que me apartase desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esta expresión, queridos alumnos, que tal vez a ustedes les pase desapercibido porque aún no entramos a la literatura profética, y me llamó desde el vientre de mi madre, es una expresión propia de los grandes profetas de la antigüedad, las vocaciones proféticas. Porque de la manera en que Dios llama a Isaías, Dios le da la vocación a Ezequiel, Dios llama a Jeremías, a los grandes profetas de la antigüedad, Pablo está citando la misma expresión que aparece, ¿no es cierto?, en el llamamiento de los profetas antiguos y se la adjudica a él. Entonces, él va a defender su apostolado en función de la revelación que él ha tenido del Señor Jesucristo y que después Hechos de los Apóstoles nos contará que él va a seguir teniendo varias revelaciones, como cuando él quería ir a Bitinia y finalmente es dirigido a Macedonia, es a través de una revelación, cuando tiene el naufragio, Dios le reveló que nadie iba a perecer. Así que Pablo defiende su apostolado no por haber estado en contacto históricamente con Jesús, sino más bien con el encuentro con el Jesús resucitado. Por eso la teología paulina, como les dije, no está centrada en el Jesús de sandalias y de túnica. El Jesús de sandalias no le interesa a Pablo porque la revelación que él tiene no tiene que ver con el Jesús que anda en sandalias. Más bien, la revelación que tiene Pablo es con el Jesús resucitado, el Jesús victorioso, el Jesús glorioso. Por eso vemos expresiones tan maravillosas como aparecen en la carta de los Colosenses, ¿no es cierto? O la carta de los Efesios, donde hay conceptos altísimos de la teología cristiana, o de la teología cristológica, perdón. Así que bueno, sí, fue un gran problema para Pablo. En muchas cartas tiene que defender su apostolado. Incluso llega un momento de decir, yo no fui poco menor que aquellos grandes apóstoles. Él compara su apostolado al llamado de Pedro, de Santiago, de todos los otros grandes apóstoles. Muy bien, pues más o menos es así, mi querido Manuel. Muchos no le creyeron tampoco, ¿no? Siguieron atacándolo profundamente. Sí, claro, sí, sí. No, y me llama mucho la atención, justo en esta carta habla de su retiro, que fue una especie de retiro espiritual, ¿no? Que él fue al desierto de Arabia, que ya lo mencionaste hace un momento. Y fue, no sé de dónde saqué el dato, pero serían 3 años, creo, que Sí, estuvo. sí, no, aquí mismo dice, después el versículo 18 dice, después, pasados 3 años, sube a Jerusalén. Ajá. Y ahí Sí, es donde dice que permanece con Pedro 15 días. Y claro, no ve a nadie más que a Jacobo, el hermano del Señor. claro. Como un proceso intenso que él vive, ¿no? De Claro, transformación sí. y también le sirve para que o sea, sus compañeros o sus futuros compañeros también le den como, o que tomen credibilidad de él, ¿no? Porque muchos desconfiaban de él hasta ese momento, ¿no es cierto? Sí, sí.
Por eso, a ver, espero no confundirlos y desviarme de la clase, pero bueno, en algún momento seguramente lo platicaremos. Si ustedes leen Gálatas, en cómo Pablo relata todo este tema y que después de recibir la revelación se fue para Arabia y estuvo 3 años fuera hasta que después vuelve a Jerusalén, eso no lo encontramos en el libro de Hechos. Hechos nos presenta otra historia, ¿no? Hechos nos presenta, el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que después de que recibe la visión, recibe la vista, es presentado ante los apóstoles por un personaje llamado Bernabé. Y dice Hechos de los Apóstoles que desde ese momento empezó a predicar el evangelio en todas las sinagogas. Pero realmente eso no sucedió. Bueno, vamos a ver que el libro de Hechos, en su momento, ¿no?, elabora relatos en función de Pablo, o alrededor de Pablo, con aspectos más teológicos que históricos. Históricamente, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que Pablo nos narra, que Pablo se fue 3 años a Arabia, se fue, como vos decís, a una especie de retiro, y anda a saber, porque no tenemos mayor testimonio de qué pasó durante estos 3 años, pero seguramente empezó con todas estas reflexiones, leer más la Torá, el Antiguo Testamento, conocer del Mesías y ahora interpretar al Cristo resucitado. Por eso muchas de sus cartas tienen que ver con la glorificación de Jesús. Así es que bueno, son datos por ahí que a nosotros se nos pasan desapercibidos, ¿no es cierto?, pero que tienen una función. Así es que bueno, tómenlo como un comentario solamente, no se compliquen la vida. Estamos hablando ahora de que Pablo es el más destacado en la etapa de la expansión. La mayor parte de ellos, dijimos, fueron escritas por él durante el periodo más activo de su vida apostólica. Nos presentan el espíritu entusiasta, el optimismo, la energía expansiva que caracterizan una nueva etapa de aventura espiritual. Las iglesias están creciendo, las iglesias están en conflictos, pues porque es como todo, ¿no? Como toda institución humana, pues mientras agarran el paso, pues entran en conflicto. Por eso Pablo escribe las distintas cartas, poniendo orden, dando consejos, dando órdenes, dando enseñanza, y la iglesia las asume como autoridad, ¿no? Ya desde ese momento el hecho de que alguien aceptara el consejo de Pablo ya le da el carácter de canónico. ¿Por qué? Porque reconocen que lo que Pablo está escribiendo viene de parte de Dios. Así que en esta etapa, de manera indirecta, también la vemos en la obra de Hechos de los Apóstoles, obra que aunque escrita más tarde, ¿no?, más tarde que incluso de las cartas de Pablo, conservan las tradiciones y el gran espíritu de los días primeros. Por eso vemos en los primeros capítulos de Hechos, pues una iglesia que crece, una iglesia que está en comunión, una iglesia perfecta, ¿no? Donde todos se reúnen en las casas, comparten los alimentos, alaban al Señor de día y de noche, hacen la cena del Señor o comparten la Eucaristía. Se juntan las personas venden sus bienes, ¿no es cierto?, para dárselo a los apóstoles. En fin, hay una especie como de enamoramiento, como del primer amor. Por eso debemos tener mucho cuidado, queridos alumnos, de tratar de esos temas y decir, ay, cómo nos gustaría ser la iglesia de ese primer siglo, ¿no es cierto?, donde todos estaban en paz, en armonía y demás. Pero si se dan cuenta, no duró mucho tiempo el gusto. O sea, la iglesia empezó a tener graves conflictos, al tal grado que hubo una gran separación, una gran división entre los que decían que para aceptar a Jesús habría que judaizarse, y habría otros que decían, ni ahí que nos vamos ni a circuncidar, ni a hacernos judíos. Así que está lindo, o sea, sería bueno volver a la iglesia del primer siglo, ¿no? Pero bueno, habremos de reconocer que eso va a ser muy difícil. Creo que somos más la iglesia de Corinto, somos más la iglesia de Galacia, somos más la iglesia de Colosas. Bueno, somos más ese tipo de iglesias que las primeras comunidades
entusiastas y optimistas y que retumban en alegría, gozo, cantos, oraciones, unidad, alabanza, etc. Muy bien, vamos a tomar aquí un receso, si les parece bien, hermanos. Vamos a tomar el receso. Pregunto, hasta acá, ¿vamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, más allá de que a veces no quiero llenarlos con tanta información, pero sí he podido hasta aquí más o menos ir siendo claro en la clase? Muy bien. Bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a la etapa de conflicto y a la etapa de consolidación.